retomemos nuestro tema que hemos venido tratando de una manera un poco más extensa, no solo por los temas de el pecado en la sección que estamos viendo del catecismo, sino que también incluso nos saltamos a hablar un poquito de este concepto del pecado mortal y por pecado venial, que es lenguaje de la iglesia, aunque no es lenguaje bíblico, ya lo hemos insistido, ¿verdad? Jesús no pensaba en en esta clasificación de pecados. Él solamente hablaba de los pecados que nos van a llevar al infierno, ¿verdad? O nos llevan al cielo, y por eso el miércoles antepasado, el pasado no, porque no vine, ¿verdad? No estaba, pero el miércoles antepasado el miércoles pasado sí hablábamos de eso, y hablábamos de eso utilizando tres parábolas o tres textos, ¿verdad? Vimos el Génesis, vimos Lucas, Lucas el de Lázaro, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Recuérdame el nombre, el pobre Epulón, ¿verdad? El rico Epulón, que no es su nombre, ¿verdad? Es así como se le conoce, pero no, la parábola no tiene nombre, y Lázaro. Y por otro lado teníamos la parábola de Mateo, ¿verdad? Del juicio final. Y entonces para Jesús quedamos que, pues para él los pecados graves no son los que tienen que ver con materia y intención y voluntad, sino tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, vengan benditos de mi Padre porque me lo hicieron a mí. ¿Y cuándo se lo hicimos a él? Cuando lo hicimos con los últimos, los más insignificantes, ¿verdad? Entonces, esto es para Jesús lo grave. Bueno, hoy vamos a retomar lo del tema del catecismo, porque, algo que continuamente me aborda, ¿verdad? Cada viernes me aborda, es, entonces si hay pecados veniales y pecados mortales, ¿cómo se le hace en la confesión? ¿Se acuerdan, verdad? Ya hemos hablado de los veniales y mortales. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuáles son los mortales? Los que... consciente y libremente, y falta uno, para que se haga un pecado realmente mortal, es también plenamente consciente, plenamente libremente. ¿Con intención? Ya le rasgué ahí, le arañé a Rafa. ¿Ese es un pecado mortal? ¿Lo dañé? ¿Lo hice daño? ¿Le puse un rasguño? Lo hice consciente y libremente. Entonces, ¿es pecado mortal? Dígame, ¿es mortal lo que le hice? Falta algo. A ver, revisen sus notas. Sí, consciente y libremente, pero falta algo. A ver, yo apunté material, consciente y con consentimiento. Primero, es material. No es exactamente material, sino con conciencia. Materia grave. Materia. Materia grave. Materia grave. ¿Es materia grave un arañón? No es materia grave. Es un pecado venial, es un pecado leve. ¿Ok? Cosa muy
distinta que hubiera sacado la pistola y lo matara. Ahí sí es un pecado mortal, ¿verdad? Porque hago un pecado mortal, hago un pecado consciente, libremente, aunque no hubiera sido tan libre, porque era para ejemplificar, ¿verdad? Bueno, pero la cosa es que ese sí es un pecado mortal. ¿Ok? Materia, esto es importante. ¿A qué tipo de pecado estoy hablando, verdad? Y habíamos hablado de que, bueno, también hay dentro de la materia, pues, grados, ¿verdad? Sí, el robo es algo que puede ser grave, pero si yo a Rafa le robo esa hojita que tiene en su cuaderno, estoy seguro que no es un pecado grave. No creo que se vaya a morir a causa de que yo le haya quitado una hojita que tiene en su catecismo ahí metida, ¿no? ¿Es un robo? Sí. ¿Pero es grave realmente la materia? No. Pero qué distinto es que a esta, lo habíamos visto, ¿verdad? A estos padres que dependen de una pensión y de sus ahorritos, yo les robe eso y los deje sin comer. Eso es un pecado grave, porque es un robo de algo que le va a producir un daño grave a las personas. ¿Ok? ¿Ya estamos recordando lo que dijimos? Bueno, esto es importante, Bueno, y les decía yo, y entonces, cada viernes me enfrento con esto. ¿Qué debo confesar? ¿Cuándo me debo confesar? ¿Por qué esta confesión? Y se los digo porque, por desgracia, hemos desvirtuado el sacramento de la reconciliación. Vamos a empezar por ir a sus orígenes. Y, catecismo. Vamos a ir al número 1447. 1447. Bueno, empezaron por el 46, vamos a empezar por el 46. Aunque esto es tema de liturgia, del sacramento, esto vendrá, si Dios me permite vida, llegar, y a ustedes también todo esto, lo veremos cuando nos toque esta parte del catecismo, pero la quiero adelantar porque en la confesión hay mucha confusión. 1446, Lupita, por favor. Ya todos tienen el párrafo 1446, ¿verdad? El sacramento del perdón. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, ante todo para los que, después del bautismo, hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. A ver, subrayar, primero que nada, lo instituyó para quienes después del bautismo hayan caído en el pecado grave, subrayenlo. Para eso es especialmente el sacramento de la penitencia, para los pecados graves. Para los pecados veniales, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a ver más adelante. Pero adelanto una cosa. En cada misa, al inicio de cada misa, hay lo que se llama el rito penitencial. ¿Cuál es el rito penitencial? Bueno,
Primero, la invitación del sacerdote a reconocer los pecados. Y luego decir el acto de confesión y cualquiera de sus tres formas. El yo confieso, el Señor ten piedad de mi abogado, o el que tenemos ahí, ¿verdad? En nuestros estandartes. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que es el equivalente al yo confieso. De hecho, yo prefiero ese que el yo confieso, porque otra vez la tradición de la iglesia, hay algo allí en el yo confieso que no me gusta. Eso de por mi culpa, por mi grande culpa. El acento que hace el yo pecador en la culpabilidad. Sí, claro, somos culpables, pero no, el acento debería de estar en la misericordia de Dios, no en mi culpa. Sí, yo no niego que tenga yo la culpa, pero por eso yo creo que el yo confieso debería reformarse para invocar más bien 3 veces la misericordia de Dios, no tanto mi culpa. Y mi grande culpa, y hasta golpes de pecho, ¿verdad? Bueno, por eso yo prefiero el otro, que no acentúa la culpa. Bueno, entonces, regresando, para quienes hayan caído en pecado grave, y así hayan perdido la gracia bautismal, y, esto es otra cosa importante, lesionado la comunión eclesial. Vamos a reflexionar un poquito más adelante. Seguimos, Lupita. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación, después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Bueno, los santos padres hablan de esto, la segunda tabla de salvación, pero nada más la segunda, no hay tercera, no hay cuarta, ¿o qué pasa? Vamos a la historia, es importante la historia. 1447, Martita. A lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo durante largos años antes de recibir la reconciliación. Pausa. Noten esto. La forma antigua, la de las primeras que tenemos documentadas, de hecho no es en el primer siglo de la historia de la cristiandad. Busquen en sus Biblias, en sus Nuevos Testamentos, para adelante y para atrás, y no van a descubrir cómo se reconciliaban los cristianos, cómo era ese sacramento. De hecho, no existía en el primer siglo de la historia de la iglesia, en la etapa post-apostólica, apostólica y post-apostólica no existía. Solamente a partir del segundo siglo de la historia de la iglesia empezamos a tener noticias de algunos cristianos que recurrían a la penitencia. No era, como aquí lo dice, ¿verdad?, recurrente, era una vez en la vida. A ver, tenemos
tenemos que entender que los primeros cristianos eran básicamente personas mucho más evangelizadas de lo que hoy son los cristianos. Hoy, tristemente, el 80% de los cristianos, o al menos de los católicos aquí en esta ciudad, no tienen ni idea de lo que es la religión cristiana. Lo digo con mucha tristeza. Vengan ustedes a una misa de 15 años, de matrimonio, de lo que sea, y se van a dar cuenta de la tristeza que significa una bola de cristianos que no saben ni siquiera cuándo pararse o sentarse. Es más, ni siquiera saben persignarse. Si acaso lo que saben es el Padre Nuestro, y lo dicen, casi que no me oiga nadie. Qué pena. Rafa y todos los que han estado en este tipo de misas no me dejarán mentir. Y yo creo que ustedes lo saben. No era así con los primeros cristianos. Los primeros cristianos sabían perfectamente bien a qué religión pertenecían, en qué consistía básicamente su religión y lo que implicaba vivir en esa religión. Entonces, era muy difícil que un cristiano cayera en pecado grave. Otra vez estamos hablando de una terminología más bien moderna sobre cosas de la antigüedad y sobre todo temas bíblicos. Pero bueno, pecados graves eran pocos los que tenían. Un cristiano del siglo I que se pusiera a matar gente era imposible. Hoy es de todos los días. Allá en Sinaloa, en cualquier lugar de este país. ¿No creen ustedes que los asesinos de esos que hay por el narcotráfico y todo eso son ateos? Si hasta van a las iglesias y se compran al padre para que vaya a bautizar en sus ranchos, ¿verdad? Bueno, es una contradicción total que los primeros cristianos era una cosa casi imposible de ver. Y si sucedía, para eso estaba este sacramento de la penitencia. Vamos a seguirlo. A este orden de penitentes que solo concernía a ciertos pecados graves. Solo concernía a ciertos pecados graves, que generalmente eran los pecados públicos y pecados que producían escándalo fuera de la comunidad cristiana, especialmente la idolatría y el asesinato. Estos eran los dos grandes pecados graves. O también participar de como idolatría, aunque no fuera idolatría realmente, de las comidas que se hacían a los ídolos, y comían los que se llamaban idolotitos, que eran los sacrificios, las carnes que se ofrecían en el sacrificio en los templos paganos. Luego se vendía en los mercados y esas se llamaban idolotitos. Entonces, eso era terrible para los primeros cristianos, porque era como seguir los ritos anteriores, seguir inmiscuidos en la religión anterior, no haber roto con el pasado y seguir realmente a Cristo, sino de tener todavía un pie en el paganismo. Algo parecido sucedía, por ejemplo, y por eso regañó tan fuertemente San Pablo a San Pedro, porque hacía parecer que él era judío y se iba con los judíos, y a la hora de las comidas de los cristianos se dividían, ¿verdad?, los judíos y los no judíos, y Pedro como que se iba con los judíos para no comer carne de cerdo. Entonces que los cristianos venidos del paganismo lo hacían tranquilamente. ¿Me ibas a decir algo? Sí, iba a hacer una pregunta, padre. Eso es en tiempos antiguos. En este momento, ¿cómo podríamos entender lo que es la idolatría? Bueno, obviamente la idolatría es un concepto que ha cambiado, porque hoy difícilmente un cristiano o una persona
persona se va, se busca un idolito y lo adora. Hoy en general los ídolos no son materiales. Ahora los ídolos son más bien conceptuales. El ídolo más adorado de todo este planeta, y que de hecho ha sido así siempre, es el Mamón. ¿Verdad? Así decía, así dice la Biblia. El dios Mamón, que era el dios del dinero, de la pecunia, ¿verdad? Ese es uno de los ídolos que todavía sigue. Ya no lo hacemos como el Mamón, ¿verdad? Con doble M, ¿eh? Con doble M, Mamón. No se vayan a espantar. Ese ídolo, pero estoy seguro que nadie lo tiene. Bueno, hay algunos que tienen su Buda y le sobra la panza, ¿verdad? Para la fortuna. Pues es algo parecido, ¿no? Pero que no le sobes la panza al Buda. Si tu mente está solamente consagrada al dinero, y en muchos los descubrimos cuando están trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, y todo es trabajo para hacer más y más y más dinero. O pues, los grandes ricos del planeta, ¿verdad? Pues, que son adoradores del dinero, que en vez de compartirlo, lo acaparan. En fin, hay muchas otras formas de ídolo. El placer, por ejemplo. Los placeres no son malos, como tampoco es malo el dinero. Pero cuando tu obsesión se vuelve solamente el placer, en cualquiera de sus formas, drogas, alcohol, sexo, lo que sea, cuando se vuelve un ídolo, o bueno, una obsesión, pues, ya es un ídolo. ¿Me explico algo? Sí, sí, gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario o seguimos? Seguimos entonces. Solo se era admitido raramente y en ciertas regiones, una sola vez en la vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses. Ok, entonces, en algunas regiones incluso era una sola vez en la vida. Si volvías a caer en la idolatría, si volvías a caer en el asesinato, no en todos los pecados graves, no aplicaba para todos los pecados graves. Entonces, ya te fregaste, quedabas expulsado de la iglesia, excomulgado de la iglesia. Porque pues es una excomunión, ¿verdad? Estabas fuera de la comunión de la iglesia. Ya no podías venir a la misa, no podías reunirte con los hermanos, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, eso era al principio. Estamos viendo cosas muy genéricas, ¿eh? No estamos viendo toda la evolución. Pero después, tómate tu pastilla. O bueno, alguien que siga. Catalina. Sí. Durante el siglo VII, los misioneros Irlandeses. irlandeses de la tradición monástica del Oriente trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la iglesia. Ok. Será un giro importantísimo en la historia del sacramento de la penitencia. Deja de ser un acontecimiento público y se vuelve un acontecimiento privado. A ver, entendamos una cosa importante. Al inicio, las comunidades cristianas no eran de carácter masivo. Una iglesia cristiana podía ser nada más lo que estamos aquí reunidos. No crean que eran multitudes. Eran pequeñas comunidades. Se reunían normalmente en una casa. Entonces, de un pueblo, ¿verdad? No sé, de 10,000 habitantes. Bueno, eso ya es un pueblo muy grande en la antigüedad. Un pueblo de 5,000 habitantes. Pues si acaso 100 eran cristianos. Entonces se conocían muy bien.
Y la gente también los conocía. Entonces, la penitencia era pública. Públicamente, sobre todo que eran los pecados públicamente tenían que pedir perdón a la comunidad, porque a ver, y aquí es a donde quiero llegar, uno de los puntos a los que quiero llegar. El pecado no solamente ofende a Dios, también ofende a la comunidad, a mi prójimo. Los pecados que se quedan con Dios, casi nadie los comete. Casi todos los pecados son a través de mi prójimo. Porque lo insulté, porque lo humillé, porque me peleé, porque lo maté, porque siempre, casi siempre, sí, implican a mi prójimo. ¿Ok? Entonces, como tiene una relación no solamente vertical, sino también horizontal, el pecador tenía que pedirle perdón a Dios, pero también a la comunidad, y se paraba delante de la comunidad y decía: hermanos, he cometido el pecado de idolatría porque me fui al mercado, ya ustedes seguramente lo saben, y allí me metí al templo de Zeus y adoré a Zeus, le eché incienso, y esto es un escándalo porque estoy dando un mal testimonio de nuestra comunidad, les pido que me perdonen. Y entonces venía la penitencia, tenían que ponerse sayal, ceniza, y se la vivían en las celebraciones de las reuniones de la comunidad afuera, sentados en ceniza, usando ese sayal, un costal todo rasposo. Era la penitencia que la comunidad le imponía. No era un sacramento que lo hacía el padrecito con él, era toda la comunidad, presidida por el presbítero, por el obispo, por lo que hubiera, ¿no? ¿Me explico? ¿Qué pasa? 7 siglos después, ya pasó el decreto de Constantino. Ya la iglesia es oficial, la religión oficial del imperio. Ya la evangelización ha perdido su fuerza, porque se ha masificado. Y ahora se volvía especialmente difícil para los monjes irlandeses hacer que la gente pidiera perdón públicamente. Imagínate qué pena. Entonces decidieron: a ver, no te confieses con nosotros. Pide el perdón, pero confiésate con nuestro representante, para que no sea tan difícil. Entonces, la confesión individual aparece como una solución misericordiosa de la iglesia, para que no tengas que públicamente decir: oiga, me fui de prostitutas la noche anterior, o maté a fulanito. Nada más se lo dices al representante de la comunidad. Sigue siendo pedir perdón a Dios y pedir perdón a la iglesia, pero ya no a toda la iglesia, sino a su representante, el sacerdote. Y ahí aparece el sacramento como, ya casi como lo conocemos hoy, en su versión individual. Y luego peor, escondidito y en el rinconcito del confesionario, donde ya ni la penitencia es pública, porque el rito todavía era público, solamente la confesión era privada. Ya la penitencia la imponía la comunidad antes, y ahora ya es solamente el sacerdote el que lo. Bueno, seguimos. Los sacramentos se realizan desde entonces de una manera más concreta entre sí. Entre el penitente se realiza de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Así es como aparece la confesión individual, ¿verdad? Bien. Sigue, Reina, por favor. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento, que abría así el camino
a una recepción regular del mismo. Entonces, junto con eso, acuérdense que nada más era, en muchas regiones nada más era una vez o pocas veces en la vida. Y ahora va a empezar a ser reiterativa. Ah, pues otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sí? Permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días. Ok, entonces, esto es a grandes rasgos, ¿eh? Es muy compleja. Una pregunta, padre. Bueno, yo he escuchado que en esa época se cobraban las indulgencias. ¿Sí es así? O sea, ¿eso era el perdón o eso es otra cosa? Estamos hablando de otra cosa. Ah, ok. ¿Sí? Ya luego hablaremos de indulgencia, pero ahorita no estamos hablando de eso. Ya quedó claro más o menos cómo aparece el sacramento de la confesión individual. Vamos ahora al número 1450 directamente, por favor. Cristi. La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto, en su corazón, convicción, en la boca, confesión, en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción. En su corazón, contrición. En la boca, confesión. Y en la obra, humildad y satisfacción fructífera. Nos vamos a ver qué significa esto de la contrición. Es importantísimo. Así es que ahora le pido a Mario, por favor. ¿Puedes leer? No alcanzas. ¿Yolanda? ¿Sí? Pues sí. 1451. 1451, sí. La contrición. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar, es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. A ver, ¿qué es la contrición? Un dolor del alma, una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Entonces, el acto de contrición no es otra cosa que ¿otra pastilla? No es otra cosa más que pues, sentir el dolor de haber pecado, ¿verdad? Tomar conciencia de que, sí, la regué. Y la regué haciendo que lo que hice llevara a Jesús a la cruz. Acuérdense que, ¿por qué Jesús está en la cruz? Por mis pecados, nuestros pecados. No lo llevó a la cruz Poncio Pilato solamente, no lo llevó a la cruz el sumo sacerdote solamente, no lo llevó a la cruz los fariseos, no lo llevó a la cruz Judas solamente. Todos lo llevamos a la cruz. Entonces, esto es lo primero que tiene el penitente que caer en la cuenta. Caray, por esto que es mi pecado, Jesús está en la cruz. Murió por mí. Qué bueno que lo hizo por mí, porque si no, ¿cómo me hubiera salvado? Si no fue por mí que fue a la cruz, entonces yo no estoy salvado, ¿verdad? Claro que lo hizo por todos los pecados. Hay gente que me ha dicho, no, padre, pero si yo no maté a Jesús, eso fueron en el pasado. Ah, bueno. Entonces tú no quieres recibir el perdón de Dios que viene de la cruz, porque ¿a poco no tienes pecados? Bueno, sí, pues ahí está. Tú lo llevaste a la cruz. Todos lo llevamos a la cruz. Bueno. 1452, Rodrigo. Cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta. No es contrición, es contrición. Contrición perfecta. Contrición de caridad.
Semejante contrición perdona las faltas veniales. Obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. A ver, entonces, quiero que subrayen esto. Este acto de contrición que brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas. Esto es lo que tenemos que entender bien claro que hace el acto de contrición. Es tomar conciencia del gran amor de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando el cristiano toma conciencia profunda de todo esto y abres los ojos y te das cuenta, caray, estoy pegando mi relación personal con Dios, estoy haciendo lo mismo que Adán, haciendo a Dios a un lado y poniéndome yo como Dios. Estoy ignorando a aquel que me creó y me sostiene en la vida, y sobre todo aquel que murió por mí. Bueno, cuando tú tomas conciencia, no nada más lo dices de perico, sino lo tomas de conciencia y te produce esta pena, la regué. Ese es el acto de contrición. Es el profundo sentir por haber pecado. Bueno, cuando sucede eso y le dices a Dios, Señor, la regué, perdona. En ese instante Dios te perdona todos tus pecados. Dice aquí, los veniales e incluso los mortales. E incluso los mortales. Claro, el catecismo pone ahí, bueno, sí, pero después te vas y te confiesas, por los mortales, los graves. Por eso es tan importante esto que hacemos al inicio de la misa. ¿Qué le pedimos a Dios? Tomando conciencia de estos pecados, ¿verdad? Es más, no necesito estar en la misa para eso. En la cama del hospital, un enfermo que no tiene un sacerdote, pero tiene a un cristiano a un lado que lo ayuda a tomar conciencia de esto. Y el enfermo en la cama efectivamente se duele por el pecado que ha cometido o los pecados que ha cometido. En ese instante queda perdonado. No necesitaré el padrecito. Aquí lo está diciendo, no soy yo el que lo está inventando. Por eso es tan importante no solo que ustedes mismos entiendan esto, sino que nos ayuden a hacer entender a los demás. Crear esa conciencia. Especialmente ministros de la Eucaristía que llevan la comunión a enfermos, porque el sacerdote no la puede estar llevando a todos los enfermos. Es importante ustedes, pero todos en general, que ayudemos a las personas a tomar conciencia de esto, de su pecado, pero sobre todo el infinito amor de Dios que me amó y se entregó a sí mismo. Y para eso tenemos distintos medios, ¿verdad? La oración, las parábolas, especialmente la del Padre misericordioso en el Hijo pródigo. Todos estos medios, sí, las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, que nos ayudan a entender qué tan fuerte, qué tan poderoso es el amor de Dios que todo lo perdona. Maten el becerro gordo y hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Entonces, jóvenes, esto es lo que todos los cristianos necesitamos. La confesión,
reconciliación. El camino de la reconciliación es Jesús, que se hizo hombre y en la cruz nos dio el perdón. La garantía del perdón. ¿Ok? Ese es el medio por el cual Dios nos perdona. Bueno, dicho lo anterior, vamos a, oigan, y si por las prisas, por la inconsciencia, por cualquier situación, no puedo hacer este acto de perfecta toma de conciencia de mi pecado y del gran amor de Dios. Ahí va. Número 1453. Ya. La convicción llamada imperfecta o atrición es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior, culmina bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Ok, resulta que la atrición o la contrición imperfecta, porque no es perfecta toda, no siempre podemos tomar esta conciencia clara de mi pecado y del gran amor de Dios, y a veces como que por las prisas o por distintas circunstancias, esa contrición no se da de manera perfecta y se llama atrición. Ahí está, ¿verdad? Ahí dice. Esa atrición es un primer impulso del Espíritu Santo para nosotros pedir el perdón. Normalmente, no digo que siempre, en misa lo que hacemos es usar un acto de atrición, aunque dice acto de contrición. Pero normalmente, cuando estamos en misa, sobre todo los padrecitos que lo hacen más rápido, ¿verdad? O las prisas de la celebración, o qué sé yo, o la rutina, aunque ese momento no caemos también en la cuenta. Y eso entonces es un acto de atrición. El sacerdote da la absolución para esos pecados veniales, aquí lo dice, ¿verdad? Tal conmoción de la conciencia puede ser comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Por sí misma, la contrición imperfecta, la atrición, no alcanza el perdón de los pecados graves, pero sí de los pecados veniales. Y recordando que, oigan, la mayoría de nosotros, estoy convencido que no tienen pecados graves. Un buen cristiano difícilmente tiene pecados graves. Pues entonces puede comulgar tranquilamente, porque en el sacramento, en la liturgia penitencial, hemos perdido ese perdón. ¿Queda claro? Acto de atrición. Ahora, si de hecho en ese momento tu conciencia es tan clara que llega a la contrición perfecta, pues hasta los pecados graves son perdonados. ¿Ok? Bueno. A mí no me queda muy claro. ¿Algún ejemplo? O sea, ¿cómo ejemplificar? ¿Qué situación sería esa? ¿Esa de qué? De la atrición. Atrición, lo que les digo. Normalmente en la misa, cuando pedimos el perdón, pues no es que te pongas así a contemplar el inmenso pecado que tú tienes y el más inmenso, infinitamente más inmenso amor de Dios. Cuando el sacerdote invita, la gran mayoría de las veces, yo trato de dejar un momento de silencio, pero la gran mayoría de los sacerdotes, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. ¿Y qué estás haciendo? Repetir como mero digo. Difícilmente, te lo puedo asegurar, que difícilmente estás diciéndolo con toda la fuerza de tu corazón.
era sacerdote y que yo visitaba a enfermos en el hospital, era uno de los ministerios que teníamos que hacer como misericordias. A mí me tocaba a veces ver a enfermos que estaban postrados en la cama y que cuando hacíamos la toma de conciencia, el acto de contrición, y yo les hablaba de nuestra gran miseria y el gran perdón, se les faltaban las lágrimas. Yo estoy seguro que eso es un acto de contrición. Digo, no me puedo meter a su corazón, pero ahora sí que por sus frutos los conocerán, ¿verdad? Si un árbol da peras es porque es peral, no porque es un olivo, ¿verdad? Y si el hombre está, o la mujer, ¿verdad? Estaba llore y llore, estoy seguro que ahí Dios le había perdonado todos sus pecados. Todos, no solo los veniales, que esos se perdonan siempre con un mero acto de atrición, sino todos sus pecados. Los invito a que lean más atentamente después todos estos textos para que mediten bien lo que les estoy explicando. Bueno, vamos a seguir. ¿Todavía hay tiempo? Uy, 5 minutos. Vamos al 1457. 1457, Rosy. ¿No tienes catecismo? Angélica, 1457. Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de la razón debe confesar al menos una vez al año los pecados graves de que tiene conciencia. A ver, entonces, ¿cuándo tengo que confesarme? Según el mandamiento de la Iglesia, no es mandamiento de la ley de Moisés ni de la ley de Cristo, es un mandamiento de la Iglesia que dice: todo fiel llegado a la edad de uso de razón debe confesar al menos una vez al año los pecados graves de los que tienen conciencia. Y eso está aquí. Se llama el Código de Derecho Canónico, que es la ley de la Iglesia. Esto no lo escribió Jesús, esto lo escribió el Papa, junto con los teólogos que se dedican a esto, los canónicos sobre todo. Dice en el número 989, en el canon 989, dice: todo fiel que haya llegado al uso de razón está obligado a confesar fielmente sus pecados graves, al menos una vez al año. Graves, al menos una vez al año. ¿Cada cuándo hay que confesarse? Cada vez que haya pecados graves. Si hay pecado grave, al menos una vez al año. No siempre que hay pecado grave, sino cuando hay pecado grave, al menos una vez al año. Ahora, recordando lo que yo les dije sobre el pecado grave, díganme ustedes, ¿ustedes tienen pecados graves? No lo creo. No lo creo. Por lo tanto, pues si pasa un año o dos, no hay problema. No estamos infringiendo la ley. Lo que sí tenemos que hacer es continuamente este acto de contrición, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados veniales. Y lo hacemos precisamente en cada liturgia de la Eucaristía, en cada misa, al inicio. ¿Ok? No sé, bueno, sí se relaciona, pero no sé qué tanto. Alguna vez yo había escuchado, bueno, es que a mí me pasa algo que llego tarde a la misa. Entonces, alguna vez había escuchado que si no llegas al acto de contrición, o sea, es como si no fueras a misa, o no puedes comulgar, por ejemplo, porque pues no hiciste ese acto de contrición al inicio, no tuviste... No lo hiciste al inicio con la comunidad, pero puedes hacerlo interiormente. Sí, cuando yo escucho eso, y de ahí, a partir de ahí, cuando me pasa que llego tarde, yo lo que hago es como pedirlo interiormente. De hecho, digo así: perdón porque llegué tarde, pero te pido perdón por lo que esté escuchando.
estricto sentido no es el único momento en la misa en el que pedimos perdón. De hecho, pensando la iglesia en eso, ¿verdad? Que alguien llega tarde, poquito antes de la comunión, ¿qué hacemos? Perdona nuestras ofensas, como también. Ahí le pedimos perdón a Dios. Y luego, todavía más cerca, La paz. ¿eh? La paz, pero no. No, todavía más cerca de la comunión. ¿Qué es lo que hacemos inmediatamente antes de la comunión? Decir, Señor, yo no sé qué es lo que vas a mi casa. O sea, sí es cierto que hacemos todo eso. Por eso les digo continuamente, pero el último momento. Sí, eso es antes de la comunión, sí, pero hay otro momento. No, eso es antes todavía. Casi inmediatamente antes de comulgar, ¿qué hacemos? Después. Ay, mujeres y varones, ¿a qué misas van? Nada más han ido una vez en su vida, yo creo, ¿verdad? ¿Qué pasa antes, inmediatamente antes de la comunión? ¿Pero qué hacemos? Un acto de contrición. ¿No? ¿Qué decimos? Un acto de contrición. Después de ahí, acaban de salir de la iglesia. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y luego, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. ¿Qué es eso? estamos preparados para recibir esa vida. ¿Todos? ¿O no? ¿O me estoy equivocando? No. ¿Qué hacemos en el Cordero de Dios? Que está, ya lo que sigue es, fórmense y comulguen. Es el último momento en el que todavía piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. ¿Y eso qué es? Perdóname. Es un acto de atrición. ¿Ok? ¿Ya claro? Sí. Gracias. ¿Ya ven cómo es importante volver a tomar catecismo? Bueno, para eso estamos aquí. De hecho, les voy a leer el canon 988 y el que es antes de este. Dice: el fiel está obligado a confesar, según su especie y número, todos los pecados graves cometidos después del bautismo y aún no perdonados directamente. Esto es otra cosa, aún no perdonados, porque hay gente que tiene la mala costumbre de que cuando se confiesa, otra vez vuelve a confesar. Es que cuando era niña, pues yo me peleé con mi mosca, con mi gatita, ¿verdad? O me peleé con mi mamá, o le enseñé la lengua. A ver, los pecados de atrás ya están perdonados. No tienes por qué volver a pedir perdón de ellos. ¿Sí? Claro, otra cosa es la carga de conciencia, ¿verdad? Otra cosa es este sentido de culpa que se fomenta tanto y termina haciendo traumas en la gente, ¿verdad? Por eso esto del por mi culpa, por mi propia culpa y golpes de pecho, no soy fan de eso, ¿ok? Y dice y no perdonados directamente por la potestad de las llaves de la iglesia, es decir, por el sacramento, ni acusados en confesión individual, de los cuales tenga conciencia después de un examen diligente. Bueno, con esto les doy, no lo que yo estoy, no es mi opinión, estoy leyéndoles el catecismo y el código de derecho canónico. Entonces,
no fomento eso de estar confieses y confieses por esto que estoy enseñándoles a ustedes. Porque lo que tenemos que hacer es sí, pedir perdón, por supuestísimo que sí. Pero el catecismo y el código de derecho canónico nos hablan especialmente de los pecados graves. Y ya hemos hecho toda una clase sobre los pecados graves, ¿ok? Y por desgracia, heredamos de la Edad Media y de ciertas espiritualidades, pues fanáticas, digámoslo así, el que te tienes que confesar cada semana. Hay una orden por ahí de la iglesia que te dice que tienes que confesarte cada semana. Una secta católica, ¿verdad? No digo su nombre, no quiero pelear con ellos. No es necesario, esas cosas a veces son generar carga de conciencia y esclavizarte del sacerdote. Cuando que de quién tienes que ser esclavos de la misericordia de Dios. Bueno, se acabó. No. Feliz Navidad y próspero año nuevo.